Continuando con el ejercicio de la aplicación del teorema de Thevenin, vamos a realizar esta segunda parte del video para terminar el ejercicio. Entonces, en la parte anterior nos quedamos en la obtención de una resistencia equivalente que denominamos como RB, que es esta serie de R3 con R4, con un valor de 28 ohms. Entonces, este equivalente de este circuito en serie queda en paralelo con R2. Entonces, vamos a obtener el resultado de ese paralelo, ¿sí? R2 en paralelo con RB, que recordando es la suma de R3 y R4 que están en serie. Entonces, para este caso, vamos también a obtener ese equivalente de circuito en paralelo. Vamos a obtener el recíproco de R2, que son 5 ohms, más el recíproco de RB, que son 28 ohms. Vamos a la calculadora. Entonces, vamos a obtener ese valor. Abrimos paréntesis, ponemos el valor de R2, obtenemos su recíproco, sumamos con el recíproco de RB y a todo eso le vamos a sacar el recíproco y nos da un valor de 4.24 ohms. Entonces, este paralelo de R2 con RB tiene un valor equivalente de 4.24 ohms. 4. Muy bien. Entonces, nuestro circuito se reduce a esta última red equivalente, en donde nos queda R1 con ese paralelo, ¿sí? Que, bueno, aquí puse R5, pero es R2. Entonces, nos quedó ese paralelo de 24.24 ohms en serie, ¿sí? Con esa R1. Y entonces vamos a obtener la resistencia total. En este caso le vamos a denominar así resistencia total, que de alguna manera es la que afecta a esa fuente. Es decir, la fuente tiene una medición de resistencia equivalente a lo que vamos a obtener ahorita, que sería R1 más el paralelo de R2 con RB. Y entonces tenemos 20 ohms más 4.24 ohms. Entonces la resistencia total para esa fuente de 20 volts es de 24.24 ohms. Entonces podemos calcular la corriente que circula en todo el circuito. Vamos a llamarla I. Entonces esa corriente que circula por toda la red va a ser obtenida a través de la ley de Ohm, es decir, el voltaje total, que son los 20 volts, entre la resistencia total. Entonces vamos a tener aquí esta división de 20 volts entre 24.24 ohms. Entonces vamos a hacer esa división. Entonces son 20 volts entre 24.24 ohms. Y el resultado es de 825.08 miliamperes. 825.08 miliamperes. ¿Sí? Porque tenemos ahí un exponente, ¿sí? De a la menos 3 para lo que es pues la notación científica. Con esto, entonces vamos a regresarnos un poco, es decir, por todo el circuito circulan 825.08 miliamperes. Ahora, una parte, ¿sí? Va a venir aquí por R2 y la que nos interesa es lo que pasa por la resistencia B, que al final de cuentas recordando que la resistencia B es esta equivalencia, ¿sí? De R3 más R4. Entonces, la corriente que pase por R3 va a ser la misma que pase por R4, recordando que al estar aquí abierto el circuito, entre los puntos A y B, no hay circulación por R5. Entonces, aquí podemos nosotros aplicar una regla divisora de corriente para conocer cuál es la corriente que circula por RB, que es la misma que circula por R4. Entonces vamos a poner aquí que esta corriente que nos interesa se va a llamar IB y que también es igual a la corriente 4.
Entonces, aplicando la regla divisora, vamos a poner aquí que vamos a aplicar una regla divisora de corriente. Y entonces, para este caso en específico, vamos a tener que la corriente B, que también dijimos es igual a la corriente 4, va a ser igual a esta corriente total, ¿sí? Esta corriente I, por la resistencia opuesta a RB, que se llama R2, entre la suma de esas dos resistencias que están ahí en paralelo, que es R2 más RB. Entonces, vamos a hacer la operación, vamos a sustituir por los valores numéricos. Entonces dijimos que IB es igual a I4 y esto va a ser igual a la multiplicación. Entonces, I nos dio un valor de 825.08 miliamperes. Vamos a poner acá entonces en el numerador 825.08 miliamperes. Multiplicando por la resistencia opuesta, que es R2 y que vale 5 ohms. Entre la suma de resistencias. R2 vale 5 ohms. Y RB, aquí es RB. RB tiene un valor de 28 ohms. Entonces vamos a poner aquí más 28 ohms. Y entonces vamos a hacer la multiplicación primero de lo que hay en el numerador. Entonces son 825.08 miliamperes por 5 ohms. Y tenemos un valor de 4.125 volts. Entonces aquí en el numerador 4.125 volts, ¿no? Porque son amperes por ohms. Entre la suma de esas resistencias que nos da 33 ohms. Y entonces vamos a hacer esta división de 4.125 volts entre 33 ohms. Y entonces tenemos 125 miliamperes. 125 miliamperes. Esa es la corriente que circula por RB. Y entonces regresándonos también aquí a lo que estamos buscando nosotros como objetivo, entonces vamos a obtener el valor del voltaje que hay en R4, que es el mismo que nosotros determinamos como voltaje de Thevenin. Entonces vamos a poner aquí el voltaje 4, que es igual al voltaje de Thevenin, va a ser igual entonces a la I4 por la R4, o sea, la resistencia 4. Entonces, la corriente que obtuvimos fue de 125 miliamperes. Y la resistencia 4 vale 16 ohms. Entonces, vamos a conocer ese valor del voltaje de Thevenin. Vamos a hacer la multiplicación entonces de esos 125 miliamperes por 16 ohms. Y nos da un valor de 2 volts. 2 volts. Entonces vamos a tener nosotros los dos valores que estábamos nosotros calculando desde un inicio, que es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin, ahorita lo acabamos de observar y nos dio un valor de 2 volts y aquí teníamos hace ratito calculada la resistencia de Thevenin de 10 ohms. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin, es decir, lo que está teniendo de esos parámetros, RL, es este circuito equivalente. Una fuente denominada voltaje de Thevenin con valor de 2 volts y una resistencia de Thevenin con un valor de 10 ohms. Vamos al simulador nada más para comprobar que nuestro resultado sea correcto. Vamos a poner, voy a regresar, voy a darle aquí hasta que tengamos el circuito como tal. Voy a eliminar el elemento RL para ahí hacer las conexiones. Vamos a primero vamos a medir lo que es la resistencia. Entonces vamos a eliminar la fuente y vamos a poner un cortocircuito. Voy aquí a poner el ómetro y tenemos que medir un valor de 10 ohms, es lo que calculamos.
Vamos al multímetro digital. Vamos a decir que queremos medición de ohms. Y tenemos el valor que deseamos, ¿sí? Que calculamos 10 ohms, correcto. Vamos a regresar a la fuente y vamos a medir ahora el voltaje. Entonces ahora vamos a poner un voltímetro en los mismos puntos y pues se supone que debemos tener un valor de lectura ahí de 2 volts. Vamos otra vez al multímetro digital, pero ahora vamos a medir volts y nos da los 2 volts. Entonces, concuerdan las mediciones con los cálculos realizados. Eso es todo, un saludo, espero que les sea de utilidad la explicación. Hasta luego.